días, doctora Liliana Schiffer. ¿Cómo estás? Buenas tardes por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias, Ceci, por la invitación. Feliz de estar aquí contigo. Pues al contrario, yo encantada de verte y de que nos regales esta charla sobre lo que es la historia de la farmacia en México. Antes que empecemos, quiero decir que Liliana Schiffer es egresada de la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica de la UNAM y doctora en Farmacia y Tecnología Farmacéutica por la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Eres profesora titular del Departamento de Sistemas Biológicos de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco y tu trabajo docente y de investigación ha girado en torno a la historia de las ciencias químicas y farmacéuticas en México. Este es un campo del conocimiento que ha sido muy poco atendido por los historiadores y tú eres de las que ha empezado a dejar huella, igual que la doctora Patricia Cebes, que inició con este campo en la UAM Xochimilco. Yo empecé a conocer esto gracias a ella. Actualmente eres la responsable del proyecto interdisciplinar Revisión Crítica del Desarrollo Histórico de las Ciencias Químicas, Farmacéuticas y Biológicas y eres miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Eres autora del libro Espíritu e Identidad Farmacéuticos, la construcción de la farmacopea mexicana 1846-2011. Y bueno, más bien tú has titulado esta charla que nos vas a dar, el Instituto Médico Nacional y la Química de las Plantas Medicinales, que es todo un mundo por conocer y que ahora, antes de que nos empieces a platicar del tema, me gustaría saber cómo es que te interesó a ti desde la química, acercarte a la historia, para entonces contarnos qué es lo que ha pasado desde que esto surge en México. Bienvenida. Muchas gracias, Ceci. Pues mira, si bien es cierto que a mí siempre la química me gustó mucho desde que era muy jovencita. En mi casa mis dos padres eran químicos, creo que eso ayudó bastante a que siempre la entendí muy bien y pues no se me dificultó desde el punto de vista técnico. También, pues conforme iba yo avanzando en ese asunto, me fue interesando la dimensión justamente de las humanidades dentro de las ciencias básicas, ¿no? Bueno, justamente me pareció que las humanidades son fundamentales precisamente para pues hacer ciencia desde un punto de vista pues mucho más cercano a la realidad, ¿no? Que la ciencia no está únicamente en los laboratorios, mientras cada quien está haciendo sus experimentos de forma individual y digamos ahí pues tal cual muy guardadito, ¿no? Dentro de un laboratorio con mi matraz y demás, ¿no? Sino que también hay que entender precisamente pues cuál es la relevancia de esa labor científica, ¿no? Y para ello pues hay que acercarse a las humanidades y en mi caso pues específicamente a la historia, para ir conociendo precisamente pues cómo es que uno llega ahí, ¿no? En mi caso, bueno, leyendo estas historias acerca de pues Lavoisier, todos los científicos europeos que son así grandes parteaguas, ¿no? Que nos enseñan en la escuela, empezó a entrarme también la curiosidad de saber, bueno, ¿y qué sucedía mientras tanto aquí en México, ¿no? ¿Acaso no había nadie haciendo estas labores químicas o farmacéuticas? ¿Acaso no había instituciones o temas de investigación? ¿Qué estaba pasando, no? Y entonces, en ese sentido, así fue como empecé a meterme en el tema y después me declaré una completa enamorada del asunto porque, bueno, me quedaron claros muchísimas cosas de cómo está actualmente la profesión químico-farmacéutica en nuestro país, cuáles son los retos que tenemos que afrontar como colectivo, cuáles fueron nuestros aciertos, ¿no? Y sobre todo, pues también esta relación intensa, ¿no? Entre por lo menos los científicos mexicanos de las áreas químico-farmacéuticas con este sentimiento de nación, ¿no? Yo los he descubierto y un poco se va a ver en la plática del día de hoy, cómo pues en su campo, los constructores de la nación que hoy habitamos, ¿no? Y también unos enamorados de la cultura mexicana y de todas las bondades desde el punto de vista de plantas medicinales que ofrece este país, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí ya todo despegó y ahí estamos, ¿no? Asociando este conocimiento científico con pues la historia
y los otros aspectos relevantes de esta relación científica, humanística, por decirlo así. Ay, qué padre, pues qué bonito. Pues ahora me parece que tienes una presentación, entonces vayamos a verla para que nos cuentes de dónde viene toda esta historia de cómo surge la farmacia en México. Pues muchísimas gracias. Te dejo la pantalla para que nos compartas la presentación. ¿Ya? Perfecto. Entonces, bueno, les decía que el tema que he seleccionado para el día de hoy es el Instituto Médico Nacional y la química de las plantas medicinales. Y bueno, como pues todo mundo sabe, ¿no? Porque todo el mundo lo hemos vivido, el tema de las plantas medicinales en México pues es de extrema actualidad, ¿no? Es muy importante, es decir, la biodiversidad de plantas medicinales que existen en nuestro país ha hecho que se hayan utilizado pues tal cual desde tiempos inmemoriales y que se sigan utilizando hasta el momento, ¿no? Y entonces, en ese sentido, este Instituto Médico Nacional, que fue la institución más relevante dedicada al estudio de estas plantas medicinales en nuestro país durante el siglo XIX e inicios del XX, pues cobra especial interés, ¿sí? Y nos va a ayudar entonces a enarbolar también pues cuál era la situación en general de la química en nuestro país y bueno, en qué ha derivado en ese sentido en lo que respecta a plantas medicinales hasta hoy en día. ¿Sí? Entonces, bueno, primero me gustaría dar una breve introducción, ¿no? Hay que dar un cierto contexto para entender dónde es que nos estamos situando en esta plática. Bueno, durante esta plática estaremos hablando sobre el siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y entonces en ese sentido hay que decir que durante esta época, durante el siglo XIX y los inicios del XX, la química no era una disciplina profesional en nuestro país, es decir, no existía la carrera de química, esto se da hasta mucho tiempo después. Eso no quiere decir que no se hiciera química, ¿verdad? Por supuesto que se hacía química, nada más que en este periodo específico de la historia de nuestro país, la química la practicaban los farmacéuticos, ¿sí? Y entonces, como les pongo ahí en la imagen, pues la enseñanza, la investigación, los servicios públicos y los servicios privados concernientes a la química recayeron fundamentalmente en los farmacéuticos, ¿sí? Asimismo, los farmacéuticos en ese entonces pues no tenían una facultad específica en la cual podían llevar a cabo sus estudios, por lo tanto tenían que acudir a la Escuela Nacional de Medicina, donde se impartía la carrera de farmacia desde 1833. ¿Sí? Y entonces vamos a ver que fueron precisamente los egresados a partir de esa fecha y hasta la fecha que les estoy mencionando, que sería el último cuarto del siglo XIX, pues fueron los encargados principalmente de llevar a cabo todas estas actividades relacionadas con la química. ¿Sí? En la imagen tienen, pues en ese entonces, lo que era la Escuela Nacional de Medicina, que bueno, sigue ahí en el centro, ¿no? Todavía, pues como parte de nuestro patrimonio también arquitectónico. Ok, bueno, para darles un poco más de contexto, ¿qué está sucediendo durante este periodo de la historia de nuestro país, del siglo XIX específicamente? Bueno, pues vamos a ver que hay nuevas necesidades que surgen, que se les exigen a las instituciones científicas que surgieron en ese momento. Estamos en pleno porfiriato, todavía en esa época, y entonces, bueno, se intenta utilizar a la ciencia, específicamente las ciencias útiles, como la química en este caso, para promover el avance en el país, ¿sí? Entonces, las instituciones científicas que surgieron durante el siglo XIX, pues varias de ellas, incluido por supuesto el Instituto Médico Nacional, iban dedicadas a la investigación de productos naturales. Había un gran interés por pues mapear, por decirlo de alguna forma, inventariar todo lo que teníamos nosotros disponibles en el país, ¿no? Tanto geográficamente como botánicamente y químicamente, por supuesto, los minerales, el petróleo también entraban en esta intención, ¿sí? Había, desde el punto de vista farmacéutico, un interés muy importante por estandarizar los métodos de obtención, fabricación, distribución y comercialización de medicamentos, ¿sí? Por estandarización vamos a entender, por supuesto, pues que todo mundo, por ejemplo, cuando fabricara un jarabe, ¿no? Pues fabricara ese jarabe en las farmacias de la misma forma, ¿sí? Hasta ese entonces,
pues se utilizaban toda una variedad de textos diferentes para fabricar un mismo producto, y entonces esto generaba pues muchos problemas, ¿sí? Muchos problemas de intoxicaciones, muchos problemas de falta de eficacia de algunos de estos medicamentos. Y entonces, bueno, también es importante recordar que durante este periodo del siglo XIX los medicamentos se fabricaban a partir sobre todo de plantas medicinales, ¿sí? No había los medicamentos como los conocemos ahora, ¿no? De patente, que vienen en una cajita con una serie de píldoras y de tabletas, etcétera, etcétera, sino que se fabricaban particularmente a partir de plantas medicinales, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver cómo cobra entonces pues aún mayor relevancia este Instituto Médico Nacional, ¿sí? Pero bueno, en ese sentido, pues comprenderán ustedes que tratar de estandarizar cómo se fabricaban estos productos, pues era una tarea urgente y además pues muy importante, ¿no? Precisamente para evitar problemas sanitarios, ¿vale? Bueno, por otro lado, también había una necesidad muy importante de difundir los conocimientos científicos entre la población, de llevar a cabo una vigilancia profesional más estricta y, por supuesto, de reforzar los temas de educación, ¿sí? Sobre todo los temas de educación superior en este caso, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Pero nosotros nos centramos en la educación superior. Asimismo, también había una necesidad de publicar textos oficiales. Sí, ahorita vamos a hablar acerca de las farmacopeas y de qué es eso, pero bueno, como ustedes se podrán imaginar, derivado, ¿no? Sobre todo esto al principio del siglo XIX, de la independencia, pues había una necesidad de publicar textos que fueran de hechura completamente mexicana, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, las instituciones científicas también, pues, estaban llamadas a jugar un papel muy importante en este asunto. Muy bien. Bueno, entonces, entremos en materia un poquito del Instituto Médico Nacional, ¿no? Ya revisando un poco el contexto en el cual surge, pues bueno, permítame decirles que por primera vez abrió sus puertas en 1888, y bueno, precisamente fue uno de los espacios científicos más importantes de su época, de este periodo, y fue una institución completamente dedicada a la investigación de los recursos naturales nacionales, ¿sí? En ese sentido fue pionera en el país, y además era pionera en ese entonces inclusive a nivel de Europa y Estados Unidos, y bueno, estos núcleos de científicos tan importantes que hasta la fecha son un referente. Bueno, pues en su momento el Instituto Médico Nacional fue reconocido como una institución de élite, ¿sí? Completamente, les digo, dedicado a la investigación de los recursos naturales nacionales. Y esto también era muy importante. Bueno, en el Instituto Médico Nacional quedaron entonces instalados los laboratorios más modernos de la época, y bueno, además que, como les mencionaba, pues ahí trabajaba la élite científica del país. Y estamos hablando de naturalistas, ¿no? Naturalistas que pues, son el equivalente a los biólogos de hoy en día, farmacéuticos, por supuesto, médicos también, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí se hacía un trabajo que ahorita vamos a ver cómo se organizaba en varios niveles que pues fue muy, muy valioso, ¿no? Les menciono ahí también que el impacto de los resultados que se obtuvieron durante el tiempo en que este Instituto Médico Nacional estuvo en existencia, pues tal cual no tienen comparación con ninguna otra institución científica de su tiempo, ¿no? Cuando hablamos de plantas medicinales. Esto lo tenemos bien revisado y bueno, por supuesto que pues ha sido un tema central de pues nuestra investigación como grupo, precisamente para pues conocer muy bien la dinámica y el alcance de estos trabajos, que son los que les vamos a presentar o les vengo a presentar el día de hoy. Bueno, ¿cómo estaba organizado este Instituto Médico Nacional? Pues estaba organizado en distintas secciones, así es como se llamaba, ¿no? Y entonces estas secciones trabajaban en sincronía unas con las otras sobre el mismo problema, ¿no? El problema común a todas ellas eran las plantas medicinales y la posibilidad de obtener medicamentos a partir de estas plantas medicinales, ¿sí? Entonces, lo primero que había que hacer era pues clasificar, ¿no? Clasificar esas plantas, dotarlas de una clasificación botánica. Y bueno, a eso se dedicaba entonces la primera sección que se llamaba la sección de Historia Natural Médica, en la cual se llevaba a cabo esta actividad.
¿sí? Posteriormente pasaba a la segunda sección, que era la sección de química analítica, en la cual se hacían los análisis cualitativos y cuantitativos acerca de esas plantas. Y sobre esta sección vamos a abundar el día de hoy, precisamente. Pero bueno, posteriormente que se analizaban estas plantas en el laboratorio, pues lo que correspondía hacer entonces es hacer pruebas en animales, ¿no? Y entonces esta sección de fisiología experimental llevaba a cabo esas pruebas en animales, en palomas, en pequeños roedores, y bueno, algunos otros mamíferos de interés en ese sentido, ¿no? Posteriormente, los productos pasaban a la sección de terapéutica clínica, en la cual ya se hacían pequeños ensayos con pacientes. Y en este sentido también el Instituto Médico fue pionero, porque bueno, ahora, pues sobre todo en estas épocas de pandemia, nos queda muy claros los ensayos clínicos que hay que hacer para probar los medicamentos, que ya están pues, muy tipificados y normados, pero en esta época no había nada al respecto, ¿sí? Y entonces, bueno, el Instituto Médico que atendía a partir de pues, miembros del instituto que pertenecían o que trabajaban en algunos hospitales a ciertas poblaciones, pues tuvieron la posibilidad de llevar a cabo estos ensayos en pequeña escala con pacientes, ¿sí? Finalmente había otras dos secciones del instituto que no estaban del todo relacionadas con estas primeras cuatro, una de ellas la de climatología y geografía médica, dedicada sobre todo pues precisamente a conocer dónde se daban ciertas plantas en el país, cómo era el clima, cuándo era la mejor época para recopilarlas, ¿no? Porque bueno, como les mencionaba, eran los insumos para fabricar estos medicamentos, ¿vale? Y bueno, a partir de 1904 surge un departamento de química industrial, que ya queda establecido formalmente como Departamento de Química Industrial en 1911, que sobre todo pues se iba a dedicar a obtener medicamentos a gran escala, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen, en esta lámina, pues vemos que el instituto tal cual, pues tomaba una planta desde el inicio en su forma tal cual nativa, y la idea era convertirla en un medicamento, ¿sí? Todo en la misma institución. Es por eso que pues era una pionera en su forma de trabajo en su momento, ¿sí? Entonces, acá les muestro una lámina que bueno, también muestra un periódico de difusión de este Instituto Médico Nacional. A lo largo de su vida tuvo varios periódicos de difusión. Uno de ellos fue llamado El Estudio, y el otro Los Anales del Instituto Médico Nacional, porque bueno, también el instituto se va a encargar durante todo este proceso de hacer un amplio trabajo de difusión del trabajo que se estaba realizando ahí, ¿no? Era muy importante el difundir lo que se estaba haciendo al interior del instituto, porque bueno, vamos a ver que la finalidad, final, valga la redundancia, que la finalidad del instituto era pues lograr que estos medicamentos con los que se estaba trabajando al final pues tuvieran una amplia distribución en todo el país, y de esta manera sustituir los medicamentos que se importaban en ese entonces y que eran muy costosos, ¿vale? Entonces, pues en ese sentido era muy importante el difundir su trabajo, difundirlo entre el gremio de médicos y farmacéuticos alrededor del país, pero también pues con la sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, como les mencionaba, estos periódicos pues ayudaban precisamente a esta labor, ¿vale? Y entonces en uno de sus primeros números vemos que pues tal cual, ¿no? En el reglamento del instituto queda muy bien establecido que su objeto era el estudio de la flora, fauna, climatología y geografía médica nacionales y sus aplicaciones. También vemos que dependía directamente de la Secretaría de Fomento, con lo cual pues tenía un bondadoso presupuesto, ¿no? En su momento. Esto va a cambiar a lo largo de la historia que les presento hoy, pero bueno, dependía de la Secretaría de Fomento, y como vemos, también queda bien establecido que las labores científicas se desempeñarían por un personal competente dividido en las secciones que ya les comenté hace un segundito. También en este primer tomo es muy interesante porque, bueno, uno se pregunta, ¿y de dónde salían las plantas medicinales? ¿No? Hay que mencionar que en esa época todavía la Ciudad de México y los alrededores era muy diferente a lo que es el día de hoy, ¿no?
había muchos lugares donde podía herborizarse, ¿no? Herborizarse es esta labor de recoger plantas medicinales de su hábitat natural, ¿no? Y entonces pues herborizaba en los montes, en las lagunas, en las cercanías de los lagos, en los jardines, en los bosques que rodeaban a la Ciudad de México. Y bueno, esto se hacía comúnmente, pero también el instituto lanza una campaña muy, muy grande, muy extensa a partir de la Secretaría de Fomento, en la cual le pide a los mexicanos, le pide a las personas que vivían en todos los estados de la República que manden información acerca de las plantas medicinales de sus localidades, ¿no? Fíjense qué bonito y qué interesante. Y entonces parte de los insumos que llegaban al Instituto Médico Nacional era porque precisamente estas personas en algún pueblo, por ejemplo en la Sierra de Oaxaca, que conocían la actividad de una cierta planta, pues entonces tomaban un ejemplar y bueno, acompañado de este pequeño cuestionario, pues la mandaban ese espécimen al Instituto Médico, que posteriormente, pues después de analizarla, decidía pues qué hacer, ¿no? Si iba y buscaba más, ¿no? Si se quedaban con esa, si ya más bien ya la conocían y era, pues digamos, otra planta que no había necesidad de volver a estudiar, ¿sí? Pero bueno, es un esfuerzo común, ¿no? Un esfuerzo en el cual se buscaba involucrar a todos los rincones del país y a toda la gente que conociera sobre estas plantas medicinales, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, aquí había que contestar pues cuál era el nombre vulgar de la planta, que si era un árbol, que si crecía en clima caliente, que si era escasa o abundante, ¿no? Es decir, toda la información acerca de esa plantita y bueno, de ser posible enviar un ejemplar, como les decía yo, al Instituto Médico para su análisis, ¿sí? Y entonces así arrancan los trabajos que bueno, después fueron, como veremos, muy, muy fructíferos en este sentido. Bueno, hablábamos de la segunda sección de química analítica de este Instituto Médico Nacional y hablábamos también al principio de que eran los farmacéuticos los que llevaban a cabo estas funciones relacionadas con la química durante el siglo XIX. Y entonces en ese sentido hay que mencionar a este señor, a Francisco Río de la Loza, que además era hijo de otro eminente científico y farmacéutico mexicano llamado Leopoldo Río de la Loza, seguro a él le suena más el nombre, vamos a platicar de él en un segundito más, pero bueno, este señor, bueno, acá hay algunos de sus datos biográficos, ¿no? Nace en 1856, muere bastante joven de una enfermedad aguda y bueno, de rápidos avances, así dice el texto que consultamos en 1901. Como les decía yo, es hijo de Leopoldo Río de la Loza y bueno, además era farmacéutico titulado de la Escuela Nacional de Medicina, donde trabajó estrechamente con otro farmacéutico muy destacado de la época llamado Alfonso Herrera, que era un especialista también en el estudio de plantas medicinales, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvo una formación muy esmerada desde su juventud, cuestión por la cual después viaja a Europa para continuar con su instrucción y además para llevar a cabo ciertas labores para las cuales fue comisionado directamente por el gobierno, ¿sí? Es nombrado después, cuando a su regreso a México, como el secretario en nuestro país de la Oficina de Control Químico, con sede en París, dedicada a evitar falsificaciones y controlar la calidad de los alimentos y de los medicamentos, ¿sí? Esto también, pues ahora nos suena muy común, ¿no? El saber o el entender que pues la Secretaría de Salud es la encargada de cuidar precisamente el que no se den falsificaciones y que los medicamentos que consumimos tengan la calidad necesaria. Pero en ese entonces tampoco estaba organizado del todo este sector, ¿no? Entonces, en ese sentido también Río de la Loza es un pionero al tratar de pues establecer una oficina equivalente a la de París aquí en México. En su momento no consigue del todo su objetivo, pero bueno, sienta las bases, ¿no? de esta cuestión también. Y bueno, lo menciono acá porque se va a incorporar al Instituto Médico Nacional en 1890 y va a ser el responsable de la segunda sección de química analítica. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacía específicamente esta sección de química analítica? Aquí les muestro algunas láminas tomadas de los anales del Instituto Médico Nacional, con lo cual fíjense ustedes el instrumental, ¿no? Con el que se contaba en ese entonces, bien diferente al que
al que usamos ahora, aunque no del todo, déjenme decirles que no del todo. Hay algunos matraces y retortas, que así se llaman, que son prácticamente iguales, pero bueno, son muy lindos y muy ilustrativos de cómo se trabajaba en esta segunda sección, que sobre todo estaba dedicada, como les decía yo, a analizar las plantas medicinales, a hacer preparaciones farmacéuticas para que después pudieran hacer su trabajo las siguientes secciones, que tenían que llevar a cabo las pruebas en animales y en humanos, como ustedes recordarán. También estaban dedicados o encomendados a estudiar la composición de las aguas minerales de las diversas zonas del país. Esto también dio muchos frutos en su momento. Hubo muchos artículos y textos relacionados a la composición de distintos acuíferos a lo largo del país, que tenían distintos usos medicinales también. En ese entonces estas aguas minerales aún todavía tienen esa acepción, ¿no? Pero en el siglo XIX pues sí se consideraban tal cual pues medicamentosas, ¿sí? Tal cual se consideraban como medicamentos algunas de ellas, y entonces su estudio era muy importante. Finalmente la Secretaría de Fomento también se apoyaba en el Instituto Médico para pues analizar todo aquello que les cayera en sus manos, ¿no? Aguas minerales, aguas potables, sustancias alimenticias, pero aquí vinos, por ejemplo, la calidad de la leche, la calidad de la tierra, la calidad de los abonos. Y entonces, si ustedes se fijan, pues todas estas labores que son estrictamente químicas, son de análisis químico, las llevaban a cabo estos farmacéuticos en el Instituto Médico Nacional, y de ahí pues ellos van a tomar todo este conocimiento que después les va a servir para poder establecer en su momento la primera facultad de química del país, ¿sí? La primera facultad de química fue establecida en su gran mayoría por farmacéuticos, porque como les mencionaba yo, eran precisamente estos farmacéuticos los encargados de hacer química en este periodo, ¿no? Eso también casi nadie lo sabe, casi nadie lo conoce, pero bueno, la química es relativamente reciente como profesión en México, no así su materia de estudio, ¿no? Aquí nos queda muy claro que se hacía química pues de manera muy seria en el Instituto Médico Nacional y en otras instituciones también de este periodo. ¿Okay? Bueno, también parte de los trabajos de esta segunda sección era preparar los materiales para las exposiciones universales. Las exposiciones universales eran una especie de ferias que se celebraban a lo largo de distintos países, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, y entonces de lo que se trataba era pues de hacer una presentación de los principales tesoros que tuvieran los países en su momento, ¿no? No había internet, no había manera de conocer justamente materiales, insumos, medicamentos, animales de otros países, a menos que fueran estas exposiciones universales, que eran muy socorridas, ¿no? Fueron muy importantes en su momento para difundir precisamente el conocimiento científico de las distintas regiones del planeta, ¿no? Y entonces, bueno, la segunda sección preparaba ciertos medicamentos y llevaba ciertos especímenes, ¿no? Que les parecían rarísimos en Europa. Piensen ustedes, pues, en un peyote, ¿no? En una cactácea, pues eso nunca se ha visto en Francia, ¿no? Y se había visto en Alemania, ni mucho menos, ¿sí? Y encima, bueno, pues tenían toda esta actividad terapéutica farmacológica, pues bien compleja, ¿no? Bien diferente de todo lo conocido ahí, ¿sí? Entonces, pues causaban furor, ¿no? Gran parte de los materiales que se llevaban en estas exposiciones universales por parte de México eran este tipo de productos. Se llevó en alguna otra ocasión los ajolotes, tan conocidos para la comunidad xochimilca, ¿no? Pues bueno, esto también causaba furor, ¿no? Nadie había visto eso nunca. Y entonces, bueno, esa era la intención, ¿no? Para después generar acercamientos y futuros trabajos o colaboraciones científicas, ¿no? No nada más era para sorprender al público presente, sino también con esta intención, ¿sí? Por otro lado, también tenían que trabajar para compendiar materiales para la elaboración de 2 libros que fueron muy importantes, los datos para la materia médica mexicana y la farmacología nacional, ¿no? En estos libros ellos van a recoger toda esta información que están generando acerca de las plantas medicinales del país. ¿Sí? Bueno, su clasificación botánica, su actividad terapéutica, van a sugerir sus usos medicinales,
por ejemplo, van a dar toda la información de dónde crece, cómo crece, cuándo hay que recolectarla, ¿no? Y entonces, bueno, son, como ustedes se podrán imaginar, textos muy importantes y fundamentales que están recogiendo tal cual información acerca de las plantas nuestras, ¿no? De las plantas del país, ¿sí? Finalmente también tenían una labor docente, ya que pues se incorporaban varios alumnos de la carrera de farmacia precisamente al instituto para hacer su tesis. Y entonces, bueno, esta colaboración también con la Escuela Nacional de Medicina y con los alumnos de farmacia fue muy fructífera para avanzar precisamente en la caracterización de todas estas plantas, ¿no? Imagínense el montón de estudiantes que se involucraban en este proceso, con lo cual pues se avanzó pues a muy buen paso para tratar de formar estos grandes catálogos, podríamos decirlo así, de plantas medicinales de utilidad en nuestro país. ¿Vale? Entonces, miren, aquí les presento algunas láminas que son muy bonitas. También pues hay esta cuestión, este lado artístico de la representación de la naturaleza, ¿no? Estas láminas se realizaron en el Instituto Médico Nacional, ¿no? Una de ellas fueron representadas en los anales del Instituto Médico Nacional y algunas otras en estos textos de los datos para la materia médica. Pues fíjense, ¿no? Cómo pues se representa muy bien la planta con sus flores, sus hojas, etcétera, etcétera, para pues poder catalogarla. Fíjense acá tenemos una cactácea, ¿no? Como tal, pues que pues parecía rarísima, ¿no? Pero aquí parece casi un alien. Fíjense qué bonita representación. ¿Sí? Entonces, pues hasta eso queda muy bien plasmado en estos textos del instituto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este periodo del 92 al 96, solo en 4 años, se estudiaron de entrada pues nada más y nada menos que 115 plantas, se hicieron pues análisis cual y cuantitativos de 40 de ellas, se identificaron cerca de 70 principios activos, que así le vamos a llamar, digamos, a la sustancia que tiene el efecto terapéutico, ¿no? Que tiene el efecto analgésico o antibiótico en una planta. Bueno, eso se llama el principio activo. Y bueno, en ese sentido, en 1896 aparece la nueva edición de la Farmacopea Mexicana, ¿sí? Esta Farmacopea Mexicana era editada por la Sociedad Farmacéutica Mexicana, ¿sí? Pues que estaba formada por un grupo de farmacéuticos. Muchos de ellos trabajaban aquí en el Instituto Médico Nacional, pero también eran profesores, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Medicina, ¿sí? Y entonces forman esta Sociedad Farmacéutica Mexicana para publicar este texto, que básicamente, como les pongo acá, pues si vemos la definición, es el libro oficial de medicamentos propio de cada país, que recoge las sustancias medicinales de uso más común o corriente, así como las normas oficiales y obligatorias de la manera de combinarlas y prepararlas, ¿sí? Estos textos existen hasta nuestros días, ¿no? La Farmacopea Mexicana, de hecho, sigue editándose hasta nuestros días. También hay una Farmacopea Europea, una Farmacopea de Estados Unidos, porque, insisto, es un libro oficial de medicamentos, ¿sí? Entonces, en 1896 aparece una de las ediciones de la Farmacopea Mexicana, que en ese entonces se editaba por la Sociedad Farmacéutica Mexicana, y en esta nueva edición aparecen 27 monografías dedicadas a las plantas medicinales estudiadas en el Instituto Médico Nacional, ¿no? Es decir, no es solo una labor científica que se queda al interior del instituto, sino que tiene frutos y tiene al final la posibilidad de difundirse, ¿no? al gran público y al sector médico y farmacéutico a partir de la publicación de estos textos, ¿no? Es decir, da toda la vuelta. Fíjense cómo hay una idea muy clara y un proyecto muy claro de cómo trabajar y hasta dónde se quiere llegar, ¿no? Y entonces, bueno, en ese momento eran los años dorados en este sentido de este trabajo científico realizado sobre plantas medicinales, ¿vale? Entonces, bueno, aquí 3 palabritas acerca de la Farmacopea Mexicana, ¿no? En la imagen tiene la portada de la primera edición de 1846. Fue publicado en ese entonces por la Academia Farmacéutica Mexicana, que posteriormente cambiaría su nombre a Sociedad Farmacéutica Mexicana. Estaba al frente de esta Asociación Farmacéutica Mexicana don Leopoldo Río de la Loza, ¿no? Bueno, ilustre farmacéutico del siglo XIX mexicano y padre de Francisco Río de la Loza,
del que acabamos de platicar, ¿no? También Leopoldo tuvo otro hijo llamado Maximino Río de la Loza, que también era farmacéutico y también fue muy destacado, ¿no? Fue presidente de la Sociedad Farmacéutica muchos años también. ¿Sí? Entonces, bueno, eran linajes, ¿no? El linaje de los Río de la Loza, de farmacéuticos ilustres. ¿Por qué es importante esta farmacopea mexicana? Bueno, de entrada fue la primera de Latinoamérica y además es importante porque contiene sobre todo plantas medicinales de origen mexicano. ¿Sí? Es decir, es un texto de hechura puramente nacional, ¿no? Y entonces aquí se combina un poco esto que yo les decía acerca de la relación entre la ciencia y la nación, ¿no? La ciencia y la identidad nacional. Bueno, me parece clarísimo ejemplo esta farmacopea mexicana, en la cual antes de eso se utilizaba la farmacopea española, por supuesto, y otras farmacopeas europeas. Y entonces, bueno, lo que se decide es pues publicar este texto que sea pues mucho más apegado a la realidad nacional y utilizando pues las plantas medicinales de origen mexicano. ¿Sí? Recuerden ustedes que durante este periodo, durante todo el siglo XIX, las plantas medicinales eran el principal insumo para fabricar medicamentos. ¿Sí? Entonces es muy relevante el que esos insumos fueran específicamente de origen mexicano. ¿Vale? Bueno, a lo largo de los años, este texto tuvo numerosas ediciones, como les pongo acá, ¿no? Después del 46 hubo estas 5 ediciones que cubren un periodo de tiempo, pues tal cual, desde 1846 hasta 1925, donde se publicó la última edición del texto, ¿no? Entonces, a lo largo de todo este periodo, vamos a estar viendo que en cada edición hay más y más plantas medicinales que se incluyen en estos volúmenes y bueno, que el trabajo en este sentido del Instituto Médico Nacional para dar insumos, ¿no? Para dar la información acerca de las plantas medicinales que se incluyeron en estos textos fue fundamental. ¿Sí? Está muy asociado tanto la Sociedad Farmacéutica Mexicana con el Instituto Médico Nacional durante este periodo. ¿Vale? Fíjense, acá les muestro una grafiquita de barras muy sencilla, en la cual lo único que estamos representando es el número de productos de origen natural que aparece en las distintas ediciones del texto. Aquí lo único que nos interesa en este momento subrayar es que si ustedes se fijan, pues va en aumento constante, es decir, siguen siendo las plantas medicinales hasta esta edición del 25, el sistema terapéutico más importante. ¿Vale? Fíjense que ya estamos en el 25, ¿no? Ya es el siglo XX y seguimos con las plantas medicinales como protagonistas de estos textos. ¿Vale? Sin embargo, bueno, como ustedes bien saben, esto va a ir cambiando. Ahorita vamos a platicar acerca de por qué, ¿no? Actualmente, pues la farmacopea mexicana no incluye ese número de plantas medicinales que se incluían anteriormente, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, de manera paralela también a estos acontecimientos, recuerden que por ahí les había yo mencionado que va a aparecer una nueva sección en el Instituto Médico Nacional, la de Química Industrial, con lo cual, pues lo que pretende ahora sí el instituto en este periodo es generar una autosuficiencia en cuanto a las sustancias y productos químicos que utilizaba para sus trabajos y que por lo general eran importados, ¿no? Entonces, bueno, esa era una de las principales motivaciones y la otra motivación era seguir estudiando plantas útiles ya no solo para la industria farmacéutica, sino también para la industria química y el comercio. Entonces empiezan a hacerse muchos estudios sobre el enequén, sobre el algodón y cómo utilizarlo, y otras plantas que no tienen utilidad farmacéutica como tal, pero sí tienen utilidad industrial. ¿Sí? También pues se le asoció a este departamento nuevos laboratorios, donde se practicaba la docencia y la investigación, y es muy importante, y se los menciono aquí, porque era uno de los contados espacios donde se podían adquirir conocimientos adicionales en química. ¿Sí? Como yo les mencionaba, no había una facultad de química en ese entonces, y entonces aquellos interesados en estudiar estos temas relacionados con la química no tenían a dónde ir, y uno de estos espacios que se abre en ese sentido para continuar con su formación, pues fue precisamente el Departamento de Química Industrial del Instituto Médico Nacional. ¿Sí?
La idea era que los alumnos egresados de ahí, pues posteriormente ejercieran sus conocimientos en la industria. Bueno, para 1908, ¿no? Ya estamos viendo que estamos alcanzando pues prácticamente el final del porfiriato, hay un relevo ideológico, político, por supuesto, en el país, y entonces, bueno, para 1908 el instituto deja de estar adscrito a la Secretaría de Fomento y pasa a formar parte de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, ¿no? En ese sentido, pues vemos que la apuesta, ¿no? por digamos, fomentar los trabajos de este instituto y dotarlo de un presupuesto importante para que llevara a cabo sus funciones, se ve interrumpido a la hora de considerársele ahora parte de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Entonces, bueno, esto fue un impacto tremendo para el instituto, porque además, bueno, en ese mismo año fallece el director del establecimiento, el doctor Fernando Altamirano, que era pues un ilustrísimo médico y un excelente dirigente de la institución, ¿no? Que había estado al frente 19 años. Entonces, bueno, esto genera al interior del instituto una crisis bastante profunda que, bueno, desembocaría al final en el cierre del mismo en 1915. ¿Sí? Pero bueno, antes de ese acontecimiento, aparece o se publica por parte del Instituto Médico Nacional un texto titulado La Farmacología Nacional. ¿Sí? Entonces, les menciono aquí este texto porque este texto, digamos, es el texto cumbre publicado por el Instituto. Era un texto dirigido a una audiencia mucho más amplia, con un corte mucho menos científico y complejo en su terminología. La idea era difundir ampliamente los trabajos que se realizaban ahí, que la gente conociera las características de estas plantas mexicanas y sus posibilidades farmacéuticas. ¿Sí? Es un texto muy extenso que contiene más de 300 o alrededor de 350 monografías, y entonces la idea justamente es integrar la nueva terapéutica que estos investigadores buscaban introducir en México para ser utilizada por los profesionales de la salud, ¿no? Lo que queremos decir aquí con la nueva terapéutica, estamos hablando de que la intención aquí del Instituto Médico Nacional era que de manera extensiva y prácticamente exclusiva se utilizaran las plantas medicinales nativas de México para tratar las enfermedades en el país, ¿sí? A partir del uso de estos medicamentos que ellos proponían, pues entonces podíamos evitar, como les decía yo, el importar un montón de insumos y de medicamentos, muchas veces de dudosa procedencia, decían ellos también, que además de costarle muchísimo dinero a la nación, pues no tenían razón de ser porque aquí había plantas que podían llevar a cabo la misma actividad, ¿sí? Entonces, este texto, digamos que era pues el texto bandera a enarbolarse o a mostrarse hacia afuera de las puertas del Instituto Médico Nacional con esta finalidad de integrar una nueva terapéutica. Bueno, fíjense todavía el tipo de medicamentos que se utilizaban en esa época, ¿no? Estamos hablando de extractos, de tinturas, de jarabes, de polvos, ¿sí? Que en su mayoría eran las formas farmacéuticas o los medicamentos más empleados durante este periodo, todavía 1903. Bueno, también otras características de las preparaciones de ahí es que eran relativamente sencillas. Como les decía yo, estaban muy enfocadas a utilizar las plantas medicinales locales y bueno, por supuesto, también es muy importante, y ellos mismos lo plantean en la introducción del texto, pues como lo plantean como la culminación de un proceso de rescate de las tradiciones y los recursos terapéuticos nacionales que se remonta siglos atrás, ¿sí? Al menos hasta los trabajos de Vicente Cervantes y Antonio de la Cal, que son farmacéuticos del siglo XVIII, y bueno, que fueron los primeros en sistematizar las plantas medicinales o la materia médica mexicana, ¿sí? Pero bueno, Vicente Cervantes y Antonio de la Cal, a su vez, pues también tomaron como fuente para sus trabajos pues el Códice de la Cruz Badiano y todo el conocimiento indígena que existía anteriormente,
¿no? Entonces, esta farmacología nacional tenía ese propósito de rescate, ¿no? El propio Instituto Médico no decía, oigan, pues nosotros aquí inventamos el hilo negro, ¿no? Para nada, lo que están tratando de afirmar es que es una labor de rescate de todo ese conocimiento que ya existía y bueno, que ahora es presentado a partir del análisis químico, ¿no? Bajo una luz de ciencia moderna, ¿sí? Y entonces, bueno, insisto, ellos estaban pues profundamente orgullosos de este texto que culminaba o marcaba la culminación de 25 años de trabajo alrededor de plantas medicinales. Bueno, pero bueno, sin embargo, y a pesar de la publicación del texto, como yo les decía, pues las prioridades del gobierno en ese entonces, ya para 1913, pues ya había terminado el porfiriato, eran distintas, ¿no? Y entonces se busca romper con esta herencia del pasado, ¿no? Con estas instituciones porfirianas, por llamarlas así de alguna manera. Y entonces, pues el Instituto Médico fue una de estas instituciones que, pues, a las que se decidió no darles continuidad, ¿sí? Por un lado, sí hay que decir que a pesar de los trabajos realizados en el Departamento de Química Industrial, por ejemplo, y las propuestas que salieron del Instituto para la explotación industrial, ¿no?, a gran escala de los recursos naturales, pues al final el proyecto no prosperó, no tuvo los apoyos ni por parte del gobierno ni por parte de los industriales establecidos en el país para darle seguimiento, y entonces pues simplemente no era costeable el invertir, o se decidió no invertir en la explotación de estos recursos naturales disponibles y seguir importando la gran mayoría de las materias primas necesarias para la fabricación de medicamentos en nuestro país. Esto sigue sucediendo hasta la fecha, ¿no? Si ustedes revisan los textos de los últimos años, más del 90% de las materias primas que se utilizan para fabricar medicamentos se importan, ¿sí? Y bueno, pero esto no siempre fue así, ¿no? En los 40s o en los 50s se fabricaba un montón de estas materias primas para medicamentos, y eso se dejó de hacer porque, pues tal cual, no hubo los estímulos suficientes para estas empresas, ¿no? Entonces, esto es un poco, ¿no? Y esto nos va a llevar a reflexionar al final acerca de cómo repetimos nuestros errores constantemente y por qué es importante entonces conocer la historia, ¿sí?, para no repetirlos. Pero bueno, esto ya se dio anteriormente en 1913 y se volvió a dar a mediados del siglo XX y se da justamente ahorita, ¿no? A partir del 2010, donde también hubo restricciones muy importantes para el sector farmacéutico nacional, ¿sí? Entonces, bueno, esto finalmente llegó al cierre en 1915 del Instituto Médico, y entonces, bueno, no todo cayó en saco roto porque la propiedad intelectual de esta farmacología nacional, que tenía un montón de información, pues le es adjudicada a la Sociedad Farmacéutica Mexicana, y bueno, esa Sociedad Farmacéutica Mexicana utiliza el texto para publicar la última edición de la Farmacopea Mexicana de 1925, donde incluye la gran mayoría, el 99%, digámoslo así, de la información que viene recopilada de la farmacología nacional, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la quinta edición de la nueva Farmacopea Mexicana, de edición del 25, como yo les decía, y entonces este texto, imagínense ustedes, trae toda esta información que salió del Instituto Médico Nacional, además de los trabajos que se realizaron también en otras instancias, como la Escuela Nacional de Medicina, etcétera. Y entonces, bueno, fue el texto más completo en su época en materia de medicamentos, y bueno, por supuesto, es la más lograda de todas las ediciones de esta Farmacopea Mexicana, ¿sí? ¿Qué pasa después? Bueno, lo que va a suceder después es que se va a dar un cambio terapéutico, un cambio en la orientación acerca de medicamentos muy importantes, ¿sí? Posteriormente, a pesar del interés, como les pongo ahí, declarado por la explotación y aprovechamiento de la flora nacional, las ediciones posteriores a esta de 1925 ya no incluyen plantas medicinales como protagonistas del texto, ¿sí?
Hay un notorio abandono del uso de estas plantas medicinales y se nota la adopción de los fármacos químicos, ¿no? Es decir, aquellos de origen sintético. Y bueno, esto conlleva, desde luego, a una transformación en la realidad terapéutica de la biomedicina mexicana, ¿no? A partir de 1930 es ya el Departamento de Salubridad Pública quien edita la farmacopea y bueno, en este sentido, las plantas medicinales y todos sus extractos pierden mucho terreno en el texto ante productos de composición química definida y eficacia farmacológica conocida, ¿no? Este último enunciado de acá ha sido a lo largo de los años el gran filtro por el cual no pueden pasar un montón de plantas medicinales y productos naturales en general que se sabe que tienen actividad terapéutica, que se sabe que tienen un efecto, pero al no tener estudios que demuestren ciertos parámetros de eficacia de acuerdo a pruebas de laboratorio, pues entonces se considera que no son adecuadas para formar parte de estas farmacopeas, ¿no? Aquí hay que decirlo también, esto no es así en todos los países, ¿no? Por ejemplo, la medicina china, que es muy conocida por todos nosotros, la medicina en la India, pues por supuesto que echa mano de estas plantas medicinales como parte de su sistema de salud también, ¿sí? No están peleados, es decir, ambos sistemas son válidos, por ejemplo, en China, ¿no? Tanto las plantas medicinales como las aspirinas, ¿sí? En ese sentido no hay un conflicto, ¿sí? Simplemente hay precisamente una apertura, una manera más pues armónica, por decirlo así, de ver esta atención sanitaria, ¿no? Las posibilidades que existen, ¿vale? Entonces, bueno, ¿a qué se debe esto? Y aquí son unas causas muy, muy sintetizadas, ¿no? ¿Por qué hay este cambio terapéutico en tan poquito tiempo, ¿no? En el 25 había un texto pues completamente diferente al que se publica en 5 años después. Sí, es evidente que este cambio viene gestándose, ¿no? No se dio nada más en esos 5 años, pero ¿por qué se fue dando ese cambio? Bueno, por un lado, hay una popularización muy grande, ¿no? Del uso y producción de medicamentos sintéticos o de patente, por supuesto. Esto es a nivel mundial, no solo durante este periodo, no es exclusiva, una situación exclusiva en México. Hay un abandono de los extractos vegetales como objeto de estudio y recurso curativo. Eso sí, se dio específicamente en nuestro país, ¿no? Junto con la tercera causa que está muy asociada a la anterior, que es la devaluación, ¿no? De este saber empírico clínico. Es decir, pues yo no tengo que ir al laboratorio para saber que un té de tila me va a dar una sensación de tranquilidad, ¿no? Me va a bajar la neura, como dicen por ahí, o los nervios, ¿no? No tengo que ir al laboratorio para hacer una prueba farmacéutica que me lo compruebe. Yo lo sé porque es un conocimiento pues de los pobladores de este país desde hace muchos años y porque lo hemos vivido todos, ¿no? Todos nos hemos tomado un té de manzanilla o un té de tila. Este es un conocimiento empírico, es decir, no está basado en una prueba de laboratorio, ¿sí? Lo que sucede en este periodo específico es que ese tipo de saberes se empieza a considerar como, con el conocimiento de gente ignorante, ¿no? De gente que precisamente no tiene una carrera, no ha ido a la facultad, no estudió farmacia o química, son una serie de charlatanes, ¿no? Y entonces, bueno, aunque unos sí lo son, ¿no? Y hay gente abusiva en todos los ámbitos de la ciencia y del conocimiento y de los negocios en general, pues también el conocimiento que tiene un yerbero en la Sierra de Oaxaca, pues no es un conocimiento basado en la nada, ¿no? Es un conocimiento tradicional basado en justamente la comprobación a lo largo de generaciones y generaciones de pobladores de esa región de la utilidad de una planta farmacéutica, ¿sí? Pero bueno, en ese momento era muy importante el diferenciarnos justamente de los países atrasados y pseudoindígenas, ¿no? Lo digo de manera despreciativa como se consideraba en ese entonces, a partir de un alejamiento o de un abandono de las plantas medicinales y sus extractos como un recurso curativo, ¿vale? Esto también, por supuesto que hay que mencionarlo, está asociado a un afincamiento de las transnacionales que hasta la fecha tienen pues mucho más del 50 o 70% del sector farmacéutico completamente dominado, ¿sí?
Eso sigue sucediendo aquí, se afincaron las transnacionales y pues por supuesto los medicamentos sintéticos que se fabrican en estas instancias, ¿no? Entonces, bueno, acá pues esta lámina refleja de manera muy clara esta situación que les vengo contando, ¿no? Nuevamente estamos graficando aquí las plantas medicinales que aparecen en la Farmacopea Mexicana a lo largo de las distintas ediciones, y entonces vemos que del 46 a 1925 hay un claro aumento, ¿no? Constante del número de especies que aparecen en el texto, y a partir de 1930, bueno, hay un terrible bajón, ¿no? Que además sigue, esta tendencia se mantiene a lo largo del siglo XX, durante todo el siglo XX, ¿no? Hasta que ya en el siglo XXI vemos dos pequeños puntos de repunte, ¿no? Uno en 2001 y otro en 2003. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues dentro de las buenas noticias se debe a la publicación de un texto oficial también, ¿sí? Publicado por la Secretaría de Salud, titulado Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Su primera edición es de 2001, la segunda edición es de 2013, y ya muy próximo a estas fechas está la publicación de la tercera edición, que esperamos todos con ansia, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, ¿qué relevancia tiene la aparición de este texto? Bueno, pues por un lado, ¿no? El título, ¿no? Farmacopea Herbolaria Mexicana, ¿sí? Y entonces, bueno, dicen ahí los propios editores del texto, este nombre de herbolaria se debe a que los contenidos de este texto, de esta farmacopea, aparece ahí citado, no refieren exclusivamente al conjunto de especies medicinales utilizadas empíricamente en México, sino también al saber que articula la aplicación de esos recursos, que es hoy motivo de creciente interés, ¿sí? Es decir, este texto rescata, ¿no? A las plantas medicinales mexicanas y su utilidad del olvido en el que pues están por lo menos desde 1930, ¿no? Ahora la tendencia es bien diferente, ya este saber empírico, clínico que les mencionaba yo, ya no es motivo de pensar en la ignorancia y de que es un conocimiento con falta de una base científica, se ve que sí lo es, ¿sí? El texto también es importante porque subsana un vacío legal para algunas especies vegetales medicinales. ¿Qué quiere decir eso? Pues farmacopea o no, estas plantas medicinales se han estado utilizando todo este tiempo en el país, se utilizan muy ampliamente, ¿no? Y no solo por el hecho de que no se incluyan en la farmacopea, ¿no? Hasta antes del 2001, eso quiere decir que no se utilizaban. Por supuesto que se utilizaban, ¿no? Entonces, un poco también la intención de la Secretaría de Salud en este sentido es pues ir normalizando, por lo menos marcando algunas pautas para tratar de controlar de mejor manera estas especies vegetales que ya están en amplio uso en el país, que siempre han estado y que estarán, por supuesto, en amplio uso siglos y mucho tiempo después, ¿sí? Y bueno, es importante porque reivindica justamente la terapéutica vegetal y la medicina clínica empírica que venimos platicando, ¿sí? Además de que, pues fíjense, este dato a nosotros nos sorprendió mucho cuando lo encontramos, nos sorprendió y no. Pero bueno, más del 50% de las plantas que aparecen en este texto del 2001 ya aparecían en el texto de 1846, ¿sí? Además de que también se estudiaron ampliamente en el Instituto Médico Nacional, ¿vale? Entonces, nuevamente es, pues, regresarnos, ¿no? Por lo menos es importante que se haya reivindicado este trabajo, ¿no? El que no haya caído en saco roto, pero ya se había hecho, ya era importante, ya tenía un lugar específico e importante en la terapéutica nacional, ¿no? Y entonces, bueno, se echó al olvido durante mucho tiempo y ahora nuevamente va poco a poco reapareciendo, ¿no? Acá pues aparecen algunas de las plantas medicinales, bueno, aparecen parte de las plantas medicinales del texto, muchas de ellas son de origen mexicano, algunas no, ¿no? Algunas son de origen, como el ginseng, por ejemplo, pues no son propiamente del país, pero bueno, no hay por qué no incluirlas en este caso, ¿no? El texto del 2013 pues incluye bastantes más, ¿no? Todas las que les pongo aquí en la estrellita. Este es un texto que ustedes pueden consultar en línea, es decir, es un texto oficial público, ¿sí? Y entonces, bueno,
Fíjense acá, las que tienen la estrellita ya aparecían en las farmacopeas publicadas por la Sociedad Farmacéutica Mexicana, ¿no? Es decir, pues ya ese trabajo estaba hecho, ¿no? Entonces, bueno, esto es bien importante, ¿no? Porque luego uno piensa, no, esas no son cuestiones científicas o son cuestiones del pasado. No, señores, son cuestiones muy actuales, ¿sí? Les digo, está por aparecer la última edición en estas fechas. Ya les iré ahí si me vuelven a invitar, ¿no? A contar qué novedades contiene este texto, ¿vale? Ya por último, estoy a punto ya de terminar. No solo es importante el que hayan incluido estas plantas en la farmacopea del 2013, ¿no? En la farmacopea herbolaria, sino que también, fíjense, ¿no? El propio texto incluye un apéndice, ¿no? Que se titula Relación de especies de uso etnobotánico en México. Y contiene, pues, 213 especies de plantas, que son muchísimos, ¿no? Y entonces, ¿por qué las incluyo? ¿Cuáles son, qué características tienen estas plantas que aparecen en este apéndice? Bueno, dice acá, se entiende por uso etnobotánico la atribución popular sustentada en México de especies de las cuales existe conocimiento formal de su uso popular e identificación botánica y son susceptibles de integración progresiva al cuerpo de monografías regulares de la presente obra, ¿no? Es decir, ya hay un reconocimiento de que hay plantas. Lo mínimo que se pide acá, si ustedes se fijan, es que pues haya evidencia de que se usan, su uso popular es extendido y antiguo y pues que se hayan identificado botánicamente, ¿vale? Pero no pide ningún ensayo clínico ni mucho menos al respecto, ¿no? Las recoge en este apartado diciendo que pues son importantes y que digamos progresivamente se irán incorporando al texto. Y entonces fíjense, por ejemplo, ¿no? La aceitilla, ¿no? Acá. Y entonces, bueno, está el género de la especie, la parte que se utiliza, ¿no? Y luego las atribuciones. Ya no tiene aquí una actividad terapéutica entendida como analgésico, antihistamínico, ¿no? Sino cuál es su atribución, ¿no? Pues para la circulación. ¿Qué es eso? Pues así se le dice, ¿no? Para la circulación, seguramente pues tendrá un nombre científico muy interesante, pero bueno, se utiliza para la circulación, para los riñones y para la diabetes, ¿no? Aparecen acá una serie de referencias y lo que también es muy importante es que este texto utiliza también como referencias todos los herbarios del país, que no sé si ustedes los conocen, pero si tienen oportunidad, por ejemplo, revisen el herbario de la UNAM, ¿no? Donde trae información acerca de miles de plantas medicinales, dependiendo de su nombre popular, pero también de su nombre científico, y justo habla acerca de todas estas atribuciones. Son muchísimas, por supuesto, se ha calculado que son más de 6,000, aquí a la mano, las que se utilizan en nuestro país para distintos padecimientos, ¿no? Para las lombrices, para el hígado, para el dolor de estómago. Es parte de nuestra cultura, ¿no? Esto es innegable, ¿sí? Bueno, entonces, en ese sentido, ¿no? Las plantas medicinales tienen todo un linaje científico en este país, ¿no? Acá, bueno, pues por supuesto, quedan en varios de los códices, han quedado ya registradas sus bondades, ¿no? En textos posteriores, por supuesto, el famoso Códice de la Cruz Badiano, todas las farmacopeas que hemos estado platicando, ¿sí? Las farmacopeas actuales, estas que acabamos de mencionar. Y entonces, bueno, es muy importante pensar en una planta medicinal como, pues justo, ¿no? Un objeto de valor, ¿no? Ese valor va a ser otorgado a estas plantas medicinales por las sociedades y el contexto en el cual son utilizadas, ¿no? No es solo la planta, sino justo todo el contexto, ¿no? Este conocimiento etnobotánico que estamos mencionando, que también es bien importante, ¿no? En el caso de nuestro país, esta tradición etnobotánica, por supuesto que es muy antigua, y bueno, por supuesto que ahora este hecho no pasa desapercibido y ya pues nuevamente las instituciones y los textos científicos han empezado a dedicar sus páginas al estudio de estos saberes, ¿sí? Tal cual podríamos decir que en ese sentido nuestras plantas medicinales son un patrimonio histórico viviente, ¿no? En los mercados, en los pueblos, en todo lado las estamos utilizando constantemente para una serie de cuestiones que pues atendemos de manera tradicional con estas plantas medicinales, ¿no? Y ya para concluir, bueno,
sí, en cuanto al Instituto Médico, pues podemos decir que cerró sus puertas de forma inesperada en 1915. Con ello se puso fin a este proyecto de una terapéutica nacional. Y bueno, aquí la enseñanza es que, o parte de la razón es que no hubo interlocutores con los cuales llevar a cabo esta empresa a gran escala, ¿no? No hubo una contraparte en la industria ni una contraparte en el gobierno que impulsara estas iniciativas, ¿no? Y entonces, pues así es muy difícil, ¿verdad? Sin embargo, bueno, no es un fracaso, ¿no? Lo que sucedió en esa institución. Se estudió muy a fondo la materia médica nacional y su utilidad terapéutica. Se cumplió cabalmente y se atendió con una necesidad nacional. Y bueno, obviamente se generó un montón de conocimiento y bibliografía que perdura hasta nuestros días, además de que pues fue un nicho de generación, digamos, de conocimiento químico muy importante, tendría una trascendencia muy importante a lo largo del siglo XX, ¿no? Es decir, el nivel de química analítica que se realizó en el Instituto Médico Nacional fue lo que después permitió abrir cátedras ya, ahora sí, en la Facultad de Química de en ese entonces la Universidad Nacional de México, ¿sí? A partir de estos conceptos, ¿no? Estos farmacéuticos que trabajaron aquí se volvieron expertos, químicos, analistas, y eso pues cambiaría también el destino de la química y la farmacia en nuestro país, que bueno, y bueno, por supuesto dio lugar a los químicos farmacéuticos, biólogos que existen hoy en día, ¿no? Eso también es un punto a destacar del Instituto Médico Nacional, ¿no? Y bueno, finalmente esto que veníamos mencionando hace un segundito, ¿no? Es importante, fundamental, diría yo, conocer nuestra historia para poder anticiparnos mejor y responder a los desafíos científicos actuales y estar mejor preparados para moldear nuestro futuro, ¿no? Es decir, hay muchas enseñanzas que podríamos sacar de esta historia, principalmente esa, ¿no? Hay proyectos de gran relevancia, de gran envergadura, que de repente quedan en el olvido porque pues, no se les da continuidad, y bueno, y hay un desconocimiento absoluto, ¿no? Si también la gente no conocemos esta historia, no conocemos que teníamos una institución de esta envergadura, que éramos buenísimos haciendo lo que hacíamos, pues queda esta idea como de que pues, nos tiene que venir a enseñar, ¿no? Cómo hacer las cosas, y no es cierto, ¿no? No es cierto, y aquí, bueno, esta corta presentación les muestra evidencia, ¿no? Todas las farmacopeas, todos los datos para la materia médica, los textos que se publicaron ahí, pues no son inventados ni accidentales, ¿no? Son producto de un trabajo muy serio de varias generaciones de científicos mexicanos que sabían muy bien lo que estaban haciendo, ¿sí? Pues ya nada más aquí les dejo por último una fotito de lo que queda del Instituto Médico Nacional. Está ahí en la esquina de Valderas, no me acuerdo cuál es la otra calle, ahora no lo recuerdo, pero bueno, actualmente es una oficina del Servicio de Aguas de la Ciudad de México, que bueno, le puso todo este anexo acá arriba, súper espantoso, pero bueno, al menos la fachada del edificio se mantiene, pues como vigilante, ¿no? Como legado de todo lo que pasó alguna vez al interior de esas puertas. Les agradezco mucho entonces su atención. Y bueno, Cecilia, qué bonita historia. Qué bonita historia. Muchas gracias. Si quieres dejar de compartir. Sí, para que nos podamos ver. Sí, qué bonita historia. No la conocía, pero además tengo también entendido que en la UAM Xochimilco se desarrolla mucha investigación sobre plantas medicinales, ¿no? Desde luego, tenemos una amplia, pues sí, un grupo de investigadores en sistemas biológicos muy abocado a este tema de las plantas medicinales, ¿no? Ajá. Es pues, completamente actual. Claro, y mira, yo que me dedico a hacer exposiciones antes de la pandemia, no me quiero imaginar lo que implicaba llevar las exposiciones a Europa en esos tiempos cuando no existía el avión. Era todo en barco, empaquetarlo, mantener las especies vivas en buenas condiciones durante cuánto tiempo para llegar a Europa. O sea, todo eso es un trabajo de muchísima dedicación, cuidado, para poder mostrar este mundo que había por acá. Esto que se narra en el libro fabuloso de
el que sacó la UAM, de donde aparece el ajolote con ilustración, que lo mencioné hace poquito, que lo hizo la doctora Cebes, encuentro aquel de farmacia, perdón, ahorita olvidé el nombre, se me fue porque... Alzate. Sí, el Alzate. Exacto, que hizo toda esta recopilación de los saberes tradicionales que encontró en América, que fue una belleza, ¿no? Y entonces poder dejar testimonio en libros, que es lo que hicieron con esta farmacopea, que nos da un legado maravilloso. Qué impresión, pero es aterrador ver cómo se detiene de repente esta construcción de conocimiento por alguna política pública totalmente sin argumentos, ¿no? Sin embargo, lo que es lindo y que lo dijiste al final es cómo nos recuperamos y entonces se construye otra manera de hacer las cosas. Así es. ¿No? Esta gran capacidad de investigar, de compartir conocimiento entre los interesados y después seguirlo poniendo en práctica de otra manera y generar estas nuevas licenciaturas, como la químico-farmacéutica biológica, ¿no? Que es el nombre. Así es. Así se me hizo muy padre, pero además una pregunta, ¿tendrá que ver remontar con estos saberes tradicionales a partir del reconocimiento que se ha hecho al respeto de los pueblos originarios? ¿Está coincidiendo? Sí, hay una coincidencia muy clara en ese sentido, no solo aquí a nivel nacional, sino también a nivel mundial, ¿no? Asociado también a esta parte de la química verde, ¿no? De justo esta vuelta, digamos, como a los productos naturales, a todo lo naturista, lo orgánico, ¿no? Luego pues, también está medio mal entendido, pero la verdad es que sí, ¿no? Ahora hay un gran sector de la población interesado precisamente en rescatar este conocimiento, porque consideran que esta medicina, digamos, la Big Pharma, que le llaman, ¿no? Las grandes farmacéuticas y los medicamentos sintéticos, pues no son la única vía, ¿no? Claro, y también recuerdo que en los 80s hubo todo un programa por parte del sector salud de dar reconocimiento a las curanderas tradicionales en los pueblos para que tuvieran una validez, digamos, medio oficial de que lo que sabían era válido, sí curaba, y fue todo un trabajo en contra de las leyes establecidas, ¿no? Porque... Es que, sí, claro, es que mira, es evidente, ¿no? Insisto, pues este sistema de curación existe a lo largo de nuestro país, a lo largo y ancho, y está muy, muy vigente, ¿no? Podríamos tratar de escudarnos diciendo que justo, pues, no, es un conocimiento que no está institucionalizado, ¿no? Es decir, no fueron a la UAM a estudiar QFB las curanderas, pero necesariamente eso no las descalifica de ninguna manera en cuanto al conocimiento que tiene, ¿no? Y entonces yo estoy convencida, creo que vamos para allá, precisamente a tratar de empatar estos dos mundos, ¿no? No suplantar uno con el otro, porque bueno, también si uno no tiene un conocimiento muy elevado o importante de estas plantas, pues también pueden ser venenosas y te pueden meter en muchas broncas, ¿no? Y en muchos problemas, pero siendo un conocimiento responsable, de la mano ahí con alguna otra persona, con algún farmacéutico que conozca de medicamentos, digamos, tradicionales, de los medicamentos estándar, pues se puede armónicamente llevar los dos universos en paz sin ningún problema, ¿no? Claro, como trabajo colaborativo, ¿no? Sí, nosotros hablamos mucho... al otro. Uh-huh. Exacto, ¿no? Hablamos mucho de la farmacia comunitaria en la carrera con nuestros chicos de QFBs, porque hace mucha falta, ¿no? Sí existe la figura del médico comunitario, es decir, pues justo, ¿no? Parte de la formación de un médico es ir a hacer servicio social a alguna comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, la gente identifica esta labor de los médicos muy claramente, pero también debería de haber una labor de un farmacéutico que precisamente estuviera trabajando con el médico
para pues todas estas cuestiones de uso racional de medicamentos, de que la gente comprenda y bueno, utilice los medicamentos debidamente, porque luego nadie les explica y la gente pues no tiene cómo saber, ¿no? Hay medicamentos que tienen un uso bien complejo y entonces si no te explican, pues no tienes por qué nacer sabiendo, ¿no? Pero está bastante abandonada esta figura del farmacéutico comunitario, que podría hacer cosas muy interesantes de la mano con la comunidad y con otros sectores, ¿no? de las propias comunidades, inclusive aquí en la ciudad. Claro, y aquí en la UAM Xochimilco sí existe como esa preocupación de formar estos farmacéuticos como acercados a la comunidad, ¿no? Tengo entendido que sí, como hacer ese acompañamiento en comunidad. Una vez fui a un congreso que organizó la UAM donde se habló sobre esto. Fue muy interesante, incluso sacaron un libro bastante grueso que yo lo leí, yo siendo diseñadora se me hizo fascinante conocer este campo. Era un libro gringo que tradujeron al español, lo reeditó la UAM y se me hizo súper interesante entender que todos podemos saber un poco de este campo de la farmacia, de que estos farmacéuticos se pueden acercar, la parte de cuando llegábamos a la botica, ¿no? Sí. Eso también es fundamental y justo. Desafortunadamente en nuestro país no está tan bien establecida esa figura, pero en Europa y en Estados Unidos el farmacéutico justamente es una persona que le da servicio a su comunidad, ¿no? Es decir, tú te acercas a la botica o a la propia farmacia y entonces tú conoces a tu farmacéutico tiene un expediente tuyo, entonces sabe qué medicina tienes que tomarte qué día, te va haciendo un seguimiento y te comenta, oye, mira, pues ya van 3 veces que vienes a comprar este medicamento porque te duele la cabeza, ve a ver al médico porque pues algo puede ser que te esté sucediendo. Es decir, es una figura mucho más cercana, ¿no? a la comunidad que lo que en realidad vemos acá es pues más bien una figura distante y muchas de las farmacias pues parecen más bien un comercio, ¿no? En lugar de un lugar serio donde pues precisamente vas a atenderte un padecimiento o acercarte a un especialista que te va a ayudar, ¿no? Oye, pues se me ha hecho muy lindo, como decías, bueno, es una frase conocida, la de tenemos que conocer nuestra historia para no repetir los errores o para saber los logros que se han tenido, también los cambios, ¿no? Pese a las cosas que a veces son adversas, tenemos esta gran capacidad como ahora con la pandemia. Pues sí, es algo que no teníamos preparado, no sabíamos por dónde, sin embargo hemos empezado a fluir todos con los recursos que tenemos y encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces ahora me imagino que tú como maestra universitaria pues te encuentras con una serie de complicaciones para trabajar en laboratorio y demás con los chicos que se están formando, pero seguro están aprendiendo nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Claro, esto es muy importante, ¿no? Mencionabas tú, no quiero que se me vaya a olvidar mencionar nada más, que varios de los profesores que forman parte del Departamento de Sistemas Biológicos de la UAM Xochimilco colaboran estrechamente con la publicación, por ejemplo, de esta farmacopea herbolaria, ¿no? Del 2013 y la que va a aparecer ahora. Entonces, bueno, ese es un orgullo pues de los profesores de la universidad, ¿no? De tenerlos ahí como profesores también de estos químicos farmacéuticos en formación, ¿no? Hay quien dice muy orgulloso de que estén ahí y también pues hay que sentirnos muy orgullosos de que pues venimos de una añeja tradición de cómo hacer ciencia, ¿no? Claro. No somos unos improvisados, no tenemos que meter el hilo negro porque ya tenemos muchas bases en las cuales poder apoyarnos y entonces eso tiene que inspirarnos justo a hacer las cosas diferentes y a avanzar y adaptarnos a la actualidad, pero siempre bien conscientes de que pues justo tenemos una base muy sólida donde pararnos, ¿no? Y transmitirle eso también a la comunidad, ¿no? A la comunidad que no son farmacéuticos, a la comunidad nacional, ¿no? Es decir, no están ustedes en manos aquí de una bola de improvisados, para nada. Sí. Y justo, ¿no? Abrevamos de una fuente muy, muy rica en recursos y en inventiva y en ocurrencias y en trabajo, ¿no? Ajá. Oye, nada más esta última publicación que la segunda edición del 2013, ¿fue una decisión del Estado o fue un empujar desde esta asociación farmacéutica o asociación de farmacia?
son los que empujaron a que esto se reconfigurara, se retomara, o fue una decisión del Estado de decir, ay, sí existen las plantitas, vamos a retomarlo? Fue un esfuerzo común, o sea, es decir, había interés por muchos sectores, ¿no? El sector justamente de los farmacéuticos, reconociendo a las plantas medicinales como fuente de medicinas, por supuesto, que ese fue un sector muy importante. De parte del Estado también había un interés en tratar de, te digo, por lo menos normar o obtener algunas normas para tratar de controlar estos productos, ¿no? Y estas plantas, por lo menos que la gente, pues si pedías abedul, tal cual te dieran abedul. ¿Cómo reconocer el abedul? ¿No? Que no te dieran gato por liebre, había este interés. También hay un tercer sector que es bien importante, que son los productores de medicamentos herbolarios en este país. Al respecto, nada más, muy rápidamente, te voy a hacer una diferenciación. Hay un grupo de estos productos que son tal cual medicamentos herbolarios que están reconocidos por Secretaría de Salud, ¿no? Es decir, cumplen con una serie de controles que marca Secretaría de Salud y, bueno, van a ser eficaces y no van a ser tóxicos, ¿no? Y hay otro grupo que son conocidos como remedios herbolarios, ¿no? Esos remedios herbolarios tienen un permiso, ¿sí? Pero no son considerados medicamentos, ¿vale? Eso no quiere decir que no sean útiles, de ahí su nombre, son remedios y están indicados para aliviar síntomas, no para aliviar enfermedades, ¿no? Pero bueno, esos remedios herbolarios hay muchos productores nacionales, muchos, que se dedican a la fabricación de remedios herbolarios y también a medicamentos, ¿no? Pero en menor medida. Ambos sectores también estaban muy interesados en que existiera una guía, ¿no? Con unos requisitos mínimos con los que había que cumplir para obtener estos permisos y poder comercializar sus productos, ¿no? Entonces, son estas tres ramos del asunto, estos tres ramos de este meollo relacionado con las plantas medicinales, los que impulsaron el que se generara este texto, ¿no? Tanto el gobierno como el sector científico, pero también los productores de remedios naturales que todo el tiempo están ahí peleando, ahí sí, para que veas, con un montón de charlatanes que tal cual, pues quién sabe qué te están dando, ¿no? Y entonces justo el obtener este reconocimiento oficial, pues les ayuda mucho para poder comercializar sus productos, inclusive después exportarlos y demás, ¿no? ¿Esos productos traen alguna etiqueta, un algo? Yo, por ejemplo, quiero ir a saber cómo sé que no es un remedio que está medio dudoso contra lo que sí está certificado por el sector salud. ¿Sí trae un aviso, un algo? Trae un aviso y trae un código de barras y un código en el cual marca que este remedio herbolario tiene una licencia de la Secretaría de Salud. En el caso del medicamento, tiene un registro sanitario, tal cual dice registro sanitario número 98, bueno, lo que sea, ¿no? Pero sí tiene que venir etiquetado. En la etiqueta lo debes de poder ver, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante. Cuando nos dice, es que esto me sirvió porque te va a quitar o te va a aliviar o lo que sea, no irnos con que el frasquito lo dice, remedio para la circulación. Checar que traiga o el código de barras para saber qué nivel tiene de aceptación por el sector, la Secretaría de Salud, o si trae el registro, es un remedio sanitario, sí. Sí, es muy importante saberlo, porque como dices, te puedes envenenar o intoxicar, y tú ves los libros estos, el famoso Vademecum, ves el medicamento, sabes qué dosis, cuánto tiempo, cuántas horas, cada cuándo, y eso da una certificación de que lo que te están dando está comprobado, digamos, se produce industrialmente, y en estos otros siempre queda la posibilidad de que no sepas cuál es la dosis o quién lo certificó. Es correcto, sí, eso es un problema, ¿no? La otra recomendación es siempre, pues, comprar tanto los medicamentos como los remedios herbolarios en un establecimiento que tenga una licencia, porque el trimestre pasado un profesor nos vino a platicar acerca de falsificaciones, y como te podrás imaginar, pues hay unas falsificaciones que traen ahí el registro sanitario también muy bien anotado en la etiqueta y todo, ¿no? Y son completamente falsos, pero sobre todo los vas a encontrar pues en los tianguis, en los mercados,
pues en cualquier lugar que uno ya sabe por lógica que no debe de estar un medicamento. Ok. Entonces, en esos casos, nuestra recomendación siempre es, no, pues hay que comprar los medicamentos y los remedios en un establecimiento que tenga un permiso o una licencia para poder hacer, que sea reconocido, ¿no? Porque si no, pues en una de esas, si tú juras que estás comprando Flanax en el tianguis, pues no estás comprando Flanax, ¿no? Y entonces eso también se da porque, bueno, la habilidad de esta gente para falsificar etiquetas, envases y demás es infinita, ¿no? Y sí, entonces es muy fácil. hay que estar a las vivas. Sí, pues sí. Muy Sí, fácil. claro que sí. Ajá. Ay, qué bueno, me acabas de ilustrar mucho esta última parte porque siempre queda la duda y luego estos tianguis que se ponen y te ponen ahí todo lo que curan en varios frasquitos y la gente cree que está comprando algo sin certificar, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo. Acaban de empezar los perros a manifestar su presencia en este jardín. Espero no estorbe mucho. Liliana, pues te agradezco muchísimo esta conversación. Es muy lindo tener la historia presente de cualquier disciplina y en este caso de la farmacia, bueno, pues qué lindo. Esto creo que le va a servir no solo a los que estudian farmacia para saber de dónde viene su profesión, sino a todos aquellos que queremos saber algo más sobre todas las disciplinas que forman parte de nuestra vida y que nos son útiles para vivir. Porque no son útiles para vivir. Yo ya sé que un farmacéutico hace medicamentos, ¿no? Sí. Y que tiene mucha tradición y que la herbolaria tiene un valor y que se ha establecido en un documento que se ha editado varias veces, que se ha detenido, que ha crecido, que se ha renovado y que está por salir y que además nuestros maestros de la universidad, en la unidad Xochimilco, tienen mucho que trabajar y que han estado haciendo al respecto. Pues esto es un deleite, muchísimas gracias y qué bueno que aceptaste la invitación para este proyecto, para dejar testimonio en nuestro canal de YouTube. Seguramente va a ser muy recurrido para todos los interesados en este ámbito. Te agradezco muchísimo, Liliana, que hayas estado con nosotros y bueno, te deseo la mejor de las venturas en toda tu trayectoria en nuestra universidad y en el campo que manejas. Y bueno, me despido, soy Cecilia Zeta del proyecto Divulgación de la Ciencia de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Agradezco a mis compañeros de producción audiovisual de TV UAM y a la Coordinación de Extensión Universitaria por hacer posible que todo este proyecto siga trabajando. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.